por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Queremos ver a la gente. Bienvenidos a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan en el programa Por las Buenas Siempre, realizado por la Arquidiócesis de Medellín a través del proyecto Buen Trato que transmitimos cada martes gracias a la emisora Minuto de Dios. En este espacio, recuerden, junto con nuestros profesionales invitados, afianzamos desde su experiencia los entornos protectores como hogares, parroquias, instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes para lograr llevarles a todos ustedes herramientas de crianza a través del diálogo y el amor. Entonces, ahora sí, presentemos a nuestra mesa de trabajo. Empecemos entonces con nuestra invitada en este día. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Que un hermoso saludo hacia ustedes. Mi nombre es María Alejandra Jaramillo Román, soy psicóloga, trabajo actualmente con niños y personas en rehabilitación. Me encanta ser parte de este proyecto y esta iniciativa, tanto así que formo parte de los voluntarios del proyecto. Muchísimas gracias nuevamente y con las manos abiertas a aprender. Muchas gracias, Alejandra. El placer es para nosotros. Ahora démosle un saludo muy especial a nuestra magnífica comunicadora. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Cami. Un saludo para todos. Es un gusto tenerlos con nosotros de nuevo. Antes que nada, yo les quiero recordar que nos pueden encontrar en redes sociales como @buentratonna. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos también un canal de YouTube que se llama Por las Buenas Siempre. También nos pueden visitar en el sitio web www.equipobuentratonna.org. Entonces, allí los esperamos. Nos gustaría que nos dejaran comentarios, sugerencias y todas las dudas que surjan de este programa y los demás programas. Entonces, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que cada vez es más frecuente en las familias y es ese tener un hijo único en la familia. Por eso el día de hoy estamos con la invitada del día para que nos acerque un poquito cómo son las características de estos pequeños en el hogar. Antes que nada, comencemos con la noticia del día de nuestra sección de actualidad. Desmontando el mito del hijo único. Teniendo en cuenta que cada vez hay más familias que tienen un solo hijo, los psicólogos recalcan que ha llegado el momento de dejar de estigmatizar a los hijos únicos y de condenar a los padres que deciden tener solo un descendiente, ya que la percepción acerca de los mitos ha cambiado gracias a todas las evidencias que aseguran un desarrollo normal en ellos, igual que el resto. Ellos incluso podrían resultar cooperativos y menos competitivos en sus relaciones sociales porque han crecido fuera de los celos de la rivalidad entre hermanos. Existe también la posibilidad de desarrollar un carácter más extrovertido y seguro, al compensar su soledad con capacidad para hacer amigos y trabajar en equipo, ya que no temen verse desplazados. Es así siempre que se favorezcan las conductas sociales desde la primera infancia. En el otro lado de la moneda está el hecho de que no tener hermanos significa no disponer de un confidente que entienda tus dificultades, lo que obliga a los padres a apoyarlos rápidamente en su socialización y sus experiencias de frustración. Algunos pueden madurar demasiado rápido para su edad y además tener un tipo de pensamiento excesivamente adulto y si se les sobreprotege pueden convertirse en personas tímidas. La decisión de los padres que eligen tener un solo hijo no afecta al desarrollo emocional de los menores que viene determinado por la educación, los valores recibidos y el tipo de vínculo que estos establecen, no por el número de hermanos. Ser ungénito no es negativo si se establecen pautas saludables. Es importante evitar involucrarlo en asuntos de los padres, sus expectativas y no hacerle sentir como si estuviera incompleto, sino explicarle que hay familias diferentes y que todas pueden ser positivas si las personas se tratan con cariño y respeto. Recuerden que esto fue una opinión tomada de www.elcorreo.com familias. Ahora bien, vamos a escuchar un poquito acerca de esta noticia. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta evidente noticia que acabamos de relatar? Vamos a empezar entonces con Alejandra. ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Bueno, hay que aclarar muchas cosas frente al mito que se crea sobre tener un único hijo. Pues sabemos que anteriormente las familias tenían abundancia en hijos. Tenían 7 hijos, 10 hijos, X cantidad, respetable su decisión. Y gracias a ello pues, se desligaban roles de autoridad, como una jerarquía en que del más alto, el más grande en edad al más pequeño, pues podía cumplir las necesidades y suplían las falencias de los padres. Es decir, papá y mamá trabajaban, no debían de hacer cosas, entonces el más grande cuidaba a los hermanos, daba las normas, dirigía las actividades que estos tenían que hacer y resolver. Entonces, eh, digamos que hoy en día ser un hijo único, la idea no es estigmatizar esa idea, sino empezar a educar desde el amor, la confianza, la comprensión, el autocuidado, evitar también la sobreprotección, que es muy latente cuando hay un hijo único, para que no se genere un egoísmo, para que no se genere la timidez, para que haya más autoestima. Eh, y a falta tal vez de esos hermanos que no están, digamos, que solamente hay un niño, también está la parte social. Encontramos centros educativos, está la escuela, están los primos, eh, los amigos de la zona, los amigos del barrio, y de eso debemos afianzarnos también nosotros. Perfecto, es así. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que pudimos escuchar en relación a la noticia y es más un asunto de crianza, cómo nosotros acompañamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque en efecto, si bien la familia es la primera institución, pensaría yo que la más importante, existe también, por ejemplo, desde la teoría ecológica de Uwe Brenner, todo lo que tiene que ver con los demás sistemas, es decir, la familia, la escuela, la sociedad, las instituciones gubernamentales que a fin de cuentas van también a influir en todo lo que tiene que ver el desarrollo, tanto físico como mental de los niños, niñas y adolescentes. Entonces estaríamos más enfocados a el tipo de trato que reciban a través de las correcciones y no de los castigos, lo que determinará en gran medida el desarrollo de su personalidad. Porque uno podría hablar, existen diferentes ventajas y desventajas. Pues evidentemente entre hermanos podrá haber dentro del hogar mayor socialización con sus iguales, con un hermano, una hermana, pero al mismo tiempo también existen esas ventajas de posiblemente un mayor cuidado y atención por parte de los padres de familia sin pasar, digamos que al límite o sin sobrepasar, para ser más exactos. Camilo, mira que es súper interesante lo que vos haces mención de que sí, hay unas ventajas, unas desventajas en esa crianza que se da. Y es que a falta, digamos, de los hermanos, la cantidad de hermanos, y que hay un solo hijo, un beneficio gigante y es que tal vez se pueda compartir más tiempo de calidad en familia. Entonces, papá y mamá pueden designar más tiempo para un solo hijo, pueden brindar más atención a un solo hijo. Y la conducta y la personalidad de ese niño eh, está también determinada por ese patrón que los padres están brindando. Es decir, los padres son el ejemplo de la crianza de los niños, ¿cierto? Son el ejemplo, son como los niños se direccionan. Desde ahí parte todo. Desde ahí parte todo de cómo estos padres obran para que o nuestros niños, siendo hijos únicos, formen unas conductas egoístas o sean chicos empáticos, sociables, negociables, eh, cumplan la norma, tengan sus límites. Entonces, todo eso depende más que todo de los padres y la forma de crianza que tengan. Así es, muchas gracias a ustedes por sus opiniones con respecto a la noticia. Yo quisiera enfatizar un poquito en la parte de la noticia que dice que ahora como que los padres deben apoyarlos a socializar, ¿cierto? Para que puedan manejar esa frustración. Eh, que tengan muy en cuenta los padres que quieren tener hijos únicos, pues que no es como, ay, pobrecito el que no tiene hermanitos, pero sí como ponerlos, no sé, en contexto con otros amiguitos para jugar y así no sientan que todo va a ser de ellos y enseñar a compartir y esas cosas que me parecen muy chévere, que es la parte que dice la noticia. Ahora me gustaría que escucháramos las respuestas aquí en Por las Buenas Siempre
sobre lo que opinen las personas en las calles acerca del tema del día de hoy. Entonces, esta fue la pregunta que les hicimos. ¿Crees tú que es mejor ser el hijo único de la familia? Estas fueron las respuestas. Postura personal, tengo hermanos y desde allí he podido observar que tener hermanos posibilita interactuar, aprender, a ser solidarios, fraternos, cercanos. Y como madre de un solo hijo, pienso que los hermanos hubiesen aportado a potencializar todas las oportunidades que él tiene. No es mejor ser hijo único porque es bueno no tener hermanos para uno compartir en familia, para uno crecer con ellos, para uno tener esa confianza de hermanos, porque uno hermano solo se aburriría toda la vida y no tiene con qué compartir ni nada, mientras que uno teniendo una compañía es algo muy importante para uno. Sería difícil responder si ser hijo único es mejor que haber tenido hermanos. Personal, soy hijo único y desde allí puedo observar ciertas ventajas, pero a su vez también algunos asuntos que lo cuestionan. Entre las ventajas podría mencionar que hay una mayor atención, pues los padres evidentemente van a volcar sobre hijo único todo su interés y también un asunto de beneficios diferentes. Bueno, esas fueron las respuestas de las personas en las calles, las que pudimos obtener. Yo pienso que la gente generalmente pues también puede responder según cómo haya sido su experiencia, ¿cierto? Los que son hijos únicos pues saben cuáles son las ventajas que tuvieron y cómo se han sentido como con relación a la sociedad, pero en general las personas que entrevistamos pues piensan que puede ser aburrido, incluso no puedes como potenciar tus habilidades si no tienes ese hermano en la casa. Me gustaría mucho entonces que la invitada del día de hoy nos responda la pregunta, ¿cierto? ¿Será mejor ser el hijo único de la familia? ¿Será que lo que dijeron las personas pues es del todo cierto? ¿O qué otras variables puede tener el hecho de ser el hijo único en la familia? Entonces, adelante Alejandra, cuéntanos qué opinas. Bueno, inicialmente cada una de las respuestas que brindan las personas se toman de una manera muy subjetiva, pues hablan desde su experiencia y es válido, puesto que cada ser humano tiene una forma de convivencia con sus familiares, sean hermanos, sean tíos. En este caso, la mayoría han disfrutado con sus hermanos. La idea es desmentir un poco esa frase de ser hijo único que bien, como decía la noticia, se ha estigmatizado bastante en que se va a crear un niño mimado, consentido, no va a tener la capacidad de resolver problemas, que siempre van a hacer falta los hermanitos. Pero parte de ahí en que nosotros hagamos como un pare y digamos, bueno, hay que mirar las dos caras de la moneda, ¿cierto? Los hermanitos, sí, claro, hacen falta porque también hace parte de una socialización, como todos tienen sus juguetes y pueden compartirlos. Si hay diferencia entre hermanos, cómo se pueden resolver esos problemas y utilizar mecanismos de defensa para reaccionar y enfrentar eso, o sea, cómo funciona también esa negociación ante esos problemas. Pero más allá, todas esas funciones también las puede tener un hijo único. Eh, el hecho de ser un hijo único, o sea, estar solito en casa, te puede brindar también herramientas para afianzar esa creatividad. Ah, bueno, estoy solo, ¿cómo puedo valerme de las cosas que tengo en mi casa? ¿Cómo puedo valerme de las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo puedo valerme de mis recursos psíquicos para ser más creativo y no sentirme solo, para buscar otras personas en mi ente social? Eh, como niño, ¿cómo puedo preguntarle a mis padres, me puedes llevar al parque y empezar a socializar más? La pregunta de, me siento solo, ¿cómo puedo buscar otros medios? O sea, digamos, algo beneficioso de ser un hijo único, llevándolo pues a este punto es cómo se afianza el niño en esa creatividad y busca más recursos
para no sentirse solo y encuentra más herramientas para, digamos, valerse de su vida. Y digamos, en el compartir los juguetes, todos los niños pasamos por compartir juguetes. Entonces, independientemente de que tengamos hermanos o no, en la escuela, en el centro infantil, en, en el parque, debemos compartir juguetes. Es como también los padres influyen en eso para que los niños compartan, para que los niños exploren, para que los niños presenten su creatividad y muy importante, que ser hijo único no es el centro del universo, algo que también debe ser muy enfático. Así es, Alejandra, muchas gracias. Y me gustaría saber qué opina Camilo. ¿Fuiste tú el hijo único? ¿Cómo crees que fueron las respuestas de las personas en las calles también? Entonces, adelante. Bueno, la verdad, desde una posición personal, sí puedo decir que soy hijo único y desde allí sí se engendra en ocasiones la duda, ¿cierto? ¿Cómo será o cómo hubiese sido ser, digamos que acompañado por otros hermanos? Porque uno también ve las familias por lo general amplias, extensas, con bastantes hijos, y uno dice, bacano haber socializado, como se dice escuetamente. No obstante, de una posición personal, pues también observo muchas ventajas, porque evidentemente mis padres, mi padre que ya falleció en estos momentos, mi madre, incluso ya a esta edad, a los 35 años, siguen teniendo como ese cuidado maternal, ese instinto que creo que nunca se va a perder. Y también hay que hacer como una decisión a cierta edad para no, evidentemente, caer y dejarse seguir sintiendo, digamos que por un yo externo, es decir, por ese yo que siempre la mamá ya que nos ha querido dar. Pero desde allí podría yo decir que he tenido un buen desarrollo, que he tenido aprendizajes significativos, evidentemente también situaciones de dificultad, pero que se han sabido sortear por el buen acompañamiento y transmisión de valores, herramientas, entre otros asuntos que me ha podido brindar mis padres, mi madre y también la escuela. Entonces diría yo que es lo que opinaba como en un principio. Es más un equilibrio y el tipo de vínculo que se fomente, que se cree, que se fortalezca, lo que dará cuenta de lo que nosotros somos y evidentemente vamos a hacer, porque durante toda la vida estamos nosotros desenlazando otros asuntos, pero también articulando otros nuevos. Entonces eso gira más como en torno a la aptitud y las herramientas que nos hayan entregado nuestros padres. Gracias, Camilo, por tu apreciación. Qué bueno, pues, como conocer de primera mano qué se siente ser un hijo único. Ahora me gustaría que pasáramos a la voz de la experiencia para que hablemos ya de este tema en profundidad. Entonces, la crianza de los niños es una tarea que no acaba. Seguimos estudiándola y mientras más sabemos sobre ella, más nos damos cuenta lo mucho que aún nos hace falta como comprender. Hoy específicamente vamos a enfatizar en lo que implica para un niño tener o no pares relacionados, ¿cierto? Lo que sería un hermanito. ¿En qué se diferenciará este ciclo vital de un niño con hermanos al uno que crezca solo? Porque alrededor de este tema existen todos los mitos que ya hemos visto, como en la noticia. Eh, entonces queremos saber un poquito, pues, qué pasa ahí en la cultura. Me gustaría entonces comenzar con una pregunta que sé que ya hemos dado como muchas respuestas, pero que quede como claro para todos los que nos están escuchando en sus casas y en sus dispositivos electrónicos. ¿Será que entonces implicará más beneficios ser hijo único que tener hermanos, cierto? Como, ¿será que en cantidad debemos decir, como decían en el pasado, pues que tenían incluso 20 hijos, que los niños solitos pues iban a ser unos niños muy mimados? Entonces me gustaría, eh, Alejandra, que nos dijeras pues como, ¿será que sí tiene más beneficios? Bueno, Caro, todo eso depende. Depende a qué tipo de beneficios estamos hablando. Depende de la crianza que los padres opten por dar a esos niños. Depende de las relaciones sociales en las cuales los niños se desenvuelvan. Pues partamos de, digamos, de inicialmente hermanos. Claro está, no todos, si hay 5 hermanos, no todos van a recibir las mismas, hablando muy subjetivamente, no todos pueden recibir las mismas cosas, los mismos regalos, inicialmente por las edades, por el tipo de vínculo afectivo que se genera entre padres e hijos. Entonces, llegando al caso de que
los chicos son hijos únicos, quitando de lado la estigmatización, viéndolo desde un punto profesional, hay muchas ventajas, hay muchos beneficios. Depende el padre y la forma de crianza, que quede claro, ¿cierto? Porque no a todos nos enseñan a ser padres y cómo criar a nuestros hijos. Entonces, puede haber más recursos materiales, bien Camilo lo decía que había tiempo de calidad también en familia. La atención que se recibe puede ser más constante que tener 5 hijos, sino a todos ponerles la misma atención, prestarles la misma atención. En cuanto al acompañamiento de las tareas, hoy en día sabemos que muchas tareas son virtuales, entonces el padre puede estar más presente acompañando a un hijo que a 5. Em, Según la atención que los padres tengan con sus hijos, puede fortalecer la autoestima de los mismos. También lo que dije anteriormente, el hecho de estar solo, de encontrarse como un hijo único, puede fomentar en el sentido de que yo me siento solo, pero me valgo de los recursos que tengo a mi alrededor para imaginar, para crear, para buscar otros medios donde no me sienta tan solito. Eh, Ayuda también a volverse un poco más independiente. El hecho de que me encuentro como hijo único, puedo resolver también ciertas cosas por mi cuenta y tomar ciertas decisiones. Esto es muy variante porque también depende del niño, depende también de los padres y depende de todos los recursos psíquicos que vaya adquiriendo en, digamos, en su línea de tiempo, en su ciclo vital. Es importante enfatizarlo como desde ese punto. Eh, Desde una postura subjetiva, valga la aclaración que el hecho de tener hermanos no siempre es una forma de vinculación afectiva, porque también hay hermanos de que, bueno, hay hermanos egoístas, hermanos poco empáticos, entonces está el creativo, según como la personalidad de cada individuo, no todos son unidos o no todos son dispersos, ¿cierto? Eso como que depende de cómo se críen, eso hay que ser siempre constante. ¿Cómo está el espejo en la familia? ¿Cómo estoy educando a mi niño para que tenga esos recursos y se apodere de ese hijo único? Alejandra, entonces en ese sentido, en ese orden de ideas de lo que nos estás diciendo, esas afirmaciones que dicen que los hijos únicos de grandes serán egoístas, hablan de poco solidarios, un desarrollo de la personalidad, digamos que ensimismada, como se dice también vulgarmente, solos, es un término muy feo, pero digamos que entonces, ¿qué pensar sobre eso? Gracias, Cami, por preguntar y enfatizar sobre eso. Mira que vuelvo y digo, ¿cómo están los padres criando a sus hijos? Porque también pueden haber grupos de hermanos y haber un alto índice de egoísmo, de falta de empatibilidad. Será así, es. Si educamos a nuestros niños de una forma en que, bueno, yo le doy todo excesivamente todo a mi hijo y dentro de esa crianza no prestes nada, tú eres el mejor, eres el único en el mundo, tú mereces todo, eres lo más hermoso del universo. Sabemos que empiezan a generarse patrones egoístas, ¿cierto? La falta de nosotros buscar socializar, de que lleguen a un lugar, de que resuelvan sus problemas, o sea, de sobreprotegerlos todo el tiempo, puede ocasionar esto. Eh, es muy importante. A nosotros no nos enseñan a ser padres y eso es muy claro, pero sí hay formaciones, hay escuelas de padres, internet es una carta abierta para buscar cómo resolver a veces esas preguntas. Los profesionales de la salud mental, los docentes, nos ayudan a buscar herramientas para nosotros no generar un niño mimado, un niño egoísta, un niño narcisista, digámoslo en otros términos. Mm, Entonces, esa gran palabra egoísta, o sea, que es de uno, soy mejor que otros.
todo eso depende, y no es echarle la culpa al padre, que valga la aclaración, pero todo eso depende de la crianza que el niño esté recibiendo de esas primeras figuras de afecto y cómo el niño se está vinculando afectivamente con esos primeros cuidadores. Bueno, y a mí me surgió una duda, entonces ahora pues como para todos estos padres de familia y es, debe ser diferente la crianza de un hijo único a la crianza de tener muchos hijos, ¿cierto? ¿Cuál puede ser ahí la diferenciación o la recomendación en cuanto a pues el desarrollo de los niños en el hogar? Mira, Caro, pues la diferencia no está, no varía como tanto la diferencia, porque somos personas en crecimiento y en potencia, ¿cierto? Estamos eh, formándonos en el camino y en cada uno de nuestros ciclos vitales, o sea que todo depende de, en cada ciclo cómo nos estamos vinculando con esas primeras figuras de afecto. Pueden haber 5 hijos y 5 hijos se pueden eh, vincular afectivamente bien con esos dos padres o esos cuidadores que están presentes. Puede haber un hijo y puede que este hijo no se vincule con los que cumplen la función de padres y de autoridad por el hecho de que estos padres están ausentes, gracias a que al trabajo, a sus responsabilidades, a su devenir individual. Entonces, mira que todo eso radica ahí como más que todo en la forma como se vinculan con los demás. Cómo busco esas pautas de crianza para o cuidar a 5 hijos hermanos o para cuidar a uno. Sí es muy enfático que el niño único, el hijo único va a recibir más tiempo, según pues cómo se formen pues sus padres, cómo deseen impartirle eso, va a recibir más tiempo, atención, cuidado, detalles, recursos materiales, eh, aumento de la autoestima, pero todo eso varía. Entonces depende cómo esos vínculos afectivos también se enfatizan y cómo están esas figuras de cuidado con ellos. Perfecto. Ahora yo sé que hemos hablado ampliamente acerca del tema, pero un asunto que me suena bastante, también soy padre de familia, tengo en estos momentos también un solo hijo, entonces yo creería que para mí es muy importante nosotros poder conocer cuáles son esas ventajas de tener hermanos en contraste con las de los hijos únicos. Es decir, vamos a enumerar ahora de manera un poco más detallada, como tú lo veas, Alejandra, tú que eres la experta en este día, cuáles serían esas desventajas y ventajas en relación a los hijos únicos y obviamente contrastado con lo que tendría que ver esas personas que tienen diferentes hermanos o al menos uno. Bueno, Cami, mira, eh, una de las desventajas más grandes que podemos encontrar en cuanto a cantidad de hermanos o hijo único es como la resolución que tienen ellos de resolver problemas, valga la redundancia aquí. La dificultad también que tienen de relacionarse con otros, porque a veces también el hijo único se guarda en una cajita de cristal para evitar que te pase algo, de que te tropieces contra el mundo, de que te des duro, pues te protejo demasiado. Mientras que con otros hermanos, pues todo es como, hay pensamientos respetables, pero como todos están en lo mismo, todos van en en la misma función de crecimiento, hay hermanos más adultos y hermanos, pues, en la escala jerárquica. Entonces, todos ven ejemplo en sus otros hermanos y van adaptándose a las cualidades y capacidades de esos otros hermanos, mientras que el hijo único no. El hijo único solo ve referente a sus padres. Eh, Puede ser que también los hijos únicos sean chicos muy reservados. Puede llegar a encontrar que sean chicos muy tímidos. Eh,
que sean poco empáticos, la gran palabra del egoísmo, cosa que con hermanos tal vez no sea así. Eh, es una de las desventajas es de que sean chicos muy sobreprotegidos, entonces les da ya miedo arriesgarse a hacer algo, van a crecer con esa reserva psíquica, no tener la capacidad de resolver problemas, de negociar con otros, eh, de no buscar estrategias para pelear por un juguete, porque los hermanos peleamos por juguetes o por cosas o competencias también, ¿cierto? ¿Quién es el mejor de la casa? A ver, ¿sos vos o soy yo? Eh, ¿A quién quieren más? ¿Te quieren más a ti o te quieren más a mí, cierto? Esa búsqueda de afecto constante que también genera en el grupo de hermanos, el hijo único no la tiene, o sea, no compite por el afecto con otros. Entonces, eh, según como sus recursos psíquicos y cómo se vaya empoderando su crianza, cómo sea su cuidado, cómo sea su atención, cómo sea esa sobreprotección que llevan con los niños, vemos esas desventajas. Entonces, de ahí parte la invitación gigante, gigante a decirle a los papás, hey papá, reforcemos cositas que sean aptas para los niños. Entonces, si los ves triste, que cuenten contigo y te cuenten las cosas, o sea, que no se quede calladito, que no se vaya a un rincón a llorar, ¿cierto? Sino que papá y mamá estén presentes o sus figuras de cuidado que estén presentes y tengan la plena atención de él. Eh, que el chico también, los papás entiendan de que el chico no es el centro del universo y no hacerle notar al niño que es el centro del universo. Porque algo que ocurre con los hermanos, ninguno es el centro del universo, pero con un hijo único posiblemente sí. Se le brinda pero tanta atención de que los padres deben cumplir función de padres, más no cumplen sus funciones individuales. Toda la atención debe ser sumergida con el niño. Entonces, de ahí parten también las desventajas de ser un hijo único. Muchas gracias, Aleja. Bueno, y luego de hablarles a nuestros cuidadores acerca de todo este tema de los hijos únicos, me parece a mí que ya es hora como de compartirles esas últimas recomendaciones, sugerencias, consejos, bueno, todas esas cosas que podemos dejarles este día de hoy a los que nos han escuchado con tanta atención. Entonces, le pido pues a los profesionales que nos den ese último comentario de recomendación final. Alejandra, tú nos hablabas un poco de unas pautas recomendadas en la crianza de los hijos únicos, si lo puedes mencionar, y bueno, ¿y qué otro mensaje les quieres dejar ya como para finalizar? Sí, Caro, ahora decía algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta, pero inicialmente, con todo el cariño, se lo voy a dar a los padres. Recomendable, papá y mamá, actuemos con demasiado amor. Que siempre en nuestra crianza exista el amor, que siempre en nuestra crianza exista la atención, la comprensión, la paciencia, eh, la iniciativa de buscar respuestas ante el por qué mi hijo se comporta así o qué más puedo darle. Que no siempre nuestra atención o nuestra ausencia esté limitada por asuntos materiales, por todo el recurso material que le pueda brindar, no. Exista amor, atención, comprensión, tiempo de calidad, enseñar a nuestros hijos a compartir y a negociar con los demás, a saber que esto puede ser de una manera y puede ser de otra. Eh, Aunque es el hijo único, no es el centro del universo. Des- Señalarle que sí es bueno, que se pueden hacer las cosas, pero no todo el tiempo. Tú eres el mejor y eres el único, porque no es el centro del universo. Importante señalar también de que tenga momentos a solas para ver cómo se puede valer de eso, cómo puede enfocarse también a ser un niño más independiente y despertar esa creatividad cuando está solito.
A veces, a falta de hermanos, juguetes. No dar esa idea, ¿cierto? Es porque no tengo hermanos, entonces tengo demasiados juguetes, ¿no? También está el centro infantil, está la escuela, están los parques recreativos, están las zonas verdes, está el domingo para hacer un camping, están los días de caminata donde podemos ir a socializar. Entonces, todo eso, tenerlo pendiente. Eh, que aunque no hay hermanos, sí se pueden solucionar problemas de convivencia, porque en casa, aunque sea mamá y papá, eh, también tenemos nuestras diferencias y hay que aprender por medio de ese ejemplo a solucionar problemas de convivencia y procurar que el niño comparte y socialice con otros, con sus primos. La familia es abundante y si está solito, pues con los niños de la calle o del jardín. Siempre estar presente eso. Y vuelvo y lo digo, con muchísimo amor. Siempre. Qué bonito, espero que todos hayan escuchado esos consejos de Alejandra tan increíbles. Ahora, Camilo, cuéntanos tú, ¿cuál es esa última recomendación para todos los padres de familia, educadores, cuidadores y gente que nos escucha aquí en Por las Buenas Siempre? Bueno, en primer lugar, está todo muy bien ilustrado por Alejandra. Por mi parte, pensaría yo que lo más importante es tener una conciencia plena que las diferencias van a existir siempre, independientemente si somos hijos únicos, si tenemos un hermano, si tenemos dos, si tenemos tres. Da cuenta de esto, que todos los hermanos no son iguales. De igual forma, los hijos únicos van a desarrollar una personalidad particular a partir, valga la redundancia, de sus interacciones y de lo que hablamos en un inicio, porque los niños en su primera infancia, cuando no hay una conciencia plena, pues siempre van a utilizar el yo de sus padres, de sus cuidadores, es decir, esa personalidad de estas personas que están a cargo de ellos, que los están acompañando, para empezar a crear su mundo. Entonces es más lo que nosotros como cuidadores, como adultos, podamos transmitirles a ellos, ¿cierto? Evidentemente también otras escuelas, otras instituciones van a jugar un papel fundamental. Entonces es tener claridad que no es tanto el tiempo, digamos, que la cantidad, sino la calidad del mismo. Es más lo que nosotros podamos brindarles a ellos. Y que nos olvidemos, pues, que una cosa va a traer como consecuencia algo específico. No, esto determinará lo que el niño vivencie en sus vidas. Entonces tengamos conciencia que va a desarrollar una particularidad independientemente si tiene un hermano, si tiene dos, si son 20 hermanos como las familias extensas de hace tiempos, o si es un hijo único. Y bueno, Muchas Carolina. gracias, Camilo. Yo quisiera decir como unas últimas palabras. Exactamente, ya te iba a preguntar porque estaba ansioso de conocer también tu opinión. No, pues ustedes son muy expertos, dado que son psicólogos, pero me gustaría decir que además de compartir los juegos, pues para que no se sienta solo y aprenda reglas sociales, que no ponerle demasiada carga de expectativa, ¿cierto? Como que él es el único hijo que yo estoy criando, entonces va a salir perfecto, porque hay que aceptar y respetar sus defectos, sus fallos, dejar que se equivoque de vez en cuando. En la vida muchas veces no siempre uno va a acertar, entonces es bueno que los padres no estén aspirando a que ese hijo pues sea como inigualable o que nunca le pueda pasar nada pues porque enfocaron su atención en él, sino simplemente sí entender que todos tenemos también nuestros fallos. Entonces no, me gustaría dejar como ese último mensaje para que los chicos no sientan tanta frustración a la equivocación como pasa tanto hoy en día. Parece perfecto. Ahora quiero darle gracias nuevamente a Alejandra, a Carolina, por supuesto, también un agradecimiento enorme a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados en este día, muy importante su acompañamiento. Ahora llega, la verdad, un momento bastante doloroso para mí, porque ya estamos cerrando el programa, llegamos a la parte final, esos asuntos son muy ilustrativos, yo sé que las personas en general tienen mucho conocimiento. No obstante, desde el proyecto Buen Trato, siempre se tiene la iniciativa o el pensamiento de el conocimiento se construye en conjunto a partir de las vivencias particulares que van a generar una idea general. Entonces, por eso agradecemos enormemente nuevamente a las personas. Recuerden que estamos en las redes sociales como @buentratonna. También nos pueden seguir en nuestra página, allí van a conocer qué es el proyecto Buen Trato, qué poblaciones abordan, por supuesto también algo muy importante, el equipo de profesionales con el que cuenta el proyecto, y también en las redes sociales de manera diaria
publicamos contenidos. Acá Carolina siempre está pendiente de actualizar las redes para que sigamos conociendo, para que sigamos aprendiendo en conjunto. Y por supuesto, antes de la despedida, no se les olvide que esto es Por las Por las buenas siempre. un saludo muy especial. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación y feliz día.